Muy buenos días. El día de hoy presentaremos las Guerras Verdes, del conflicto a la paz en el occidente de Boyacá. Somos estudiantes de la materia Cátedra de la Paz de la Universidad Santo Tomás de Tunja. Y hoy estaremos hablando de uno de los conflictos más particulares de la historia de Colombia, pero también uno de los menos conocidos, el macrocaso de los esmeralderos del occidente de Boyacá. Cuando hablamos de Boyacá, muchos piensan en montañas, historias y tranquilidad, pero en medio de este paisaje lleno de belleza natural hubo una lucha silenciosa por el control de algo que brilla más que el oro, la esmeralda colombiana. La región del occidente de Boyacá, conformada por municipios como Muso, Quimapá, Miripí y San Pablo de Borbur, concentra unas de las minas de esmeraldas más valiosas del mundo. Desde mediados del siglo XX, la riqueza que prometía desarrollo se convirtió en el origen de una de las guerras más sangrientas del país, las llamadas Guerras Verdes. Lo que empezó como un negocio artesanal en manos de mineros locales terminó por convertirse en un conflicto armado no convencional, donde se mezclaron intereses económicos, territoriales y finalmente políticos. Una lucha por el control de la piedra preciosa que dejó miles de muertos, desplazamientos y décadas de miedo. Hoy queremos contar esta historia para entender cómo la codicia por una gema pudo dividir comunidades enteras y cómo el diálogo, la mediación y la voluntad de paz lograron transformar poco a poco una región que parecía condenada a la violencia. Esta historia del occidente esmeraldero es un ejemplo de cómo la paz no siempre se firma en grandes acuerdos nacionales, sino que también se construye en territorios donde el valor de la vida tuvo que recuperarse piedra a piedra. Gracias. Yo soy Angie Naranjo y quiero hablarles de cómo inició este conflicto. La historia de las esmeraldas en Boyacá se remonta a tiempos precolombinos. Los pueblos indígenas ya las extraían de la tierra y las consideraban como símbolos sagrados. Pero con el paso del tiempo y sobre todo a partir de la década de 1960, la situación cambió radicalmente. La creciente demanda internacional de esmeraldas llevó a que a muchos mineros artesanales, conocidos como vaqueros, empezaran a buscar fortuna por su cuenta. No existían normas claras ni una autoridad fuerte que regulara la extracción. Cada quien cavaba donde podía y el más fuerte se imponía. Así nacieron los primeros enfrentamientos entre grupos locales, familias poderosas, trabajadores, intermediarios y hasta comerciantes comenzaron a disputar el control de las minas. Lo que en un principio parecía competencia económica, pronto se convirtió en una guerra territorial alimentada por ambición. En esa época, las minas de Muso, Coscuez y Quimipama eran las más codiciadas. Se formaron alianzas, venganzas y clanes familiares que defendían sus zonas a cualquier costo. La riqueza generada por las esmeraldas trajo consigo armas, corrupción y un nuevo tipo de poder regional. A finales de los años 60 e inicios de los 70, los enfrentamientos se hicieron más violentos. Los medios empezaron a llamar a este fenómeno las Guerras Verdes, por el color verde, símbolo de la esperanza. Se convirtió también en el color de la sangre derramada. El Estado colombiano, ausente en gran parte del territorio, apenas intervenía. No había control entre las minas ni protección para los trabajadores. Boyacá se convirtió en una zona donde la ley imponía a los dueños del poder local. Las comunidades vivían entre miedo y la resignación. Para muchos campesinos, trabajar en la mina era la única forma de sobrevivir, aunque significara arriesgar su vida cada día. Así nació el conflicto esmeraldero, una guerra sin ideologías, pero con profundas raíces económicas y sociales. El desarrollo del conflicto, poder, sangre y codicia, desde 1980 hasta 1990. Yo soy Sara Zanabria y continuaré contándoles cómo evolucionó el conflicto y por qué llegó a ser tan violento. Durante la década de los años 80, el occidente de Boyacá se convirtió en un escenario de guerra abierta. Los enfrentamientos entre grupos rivales aumentaron y las llamadas Guerras Verdes alcanzaron su punto más sangriento. A medida que las esmeraldas colombianas ganaban fama en el mundo, la riqueza que generaban se multiplicó, pero también lo hicieron las disputas por su control. En esta época surgieron figuras poderosas como Víctor Carranza, conocido como el zar de las esmeraldas, y otros líderes que intentaban dominar la región. Esto provocó que las tensiones se extendieron tanto que no solo involucraron a mineros locales, sino también a paramilitares, narcotraficantes y grupos armados ilegales, que encontraron en las minas una fuente de financiación y lavado de dinero. En palabras de la Comisión de la Verdad, el occidente de Boyacá se convirtió en un
microcosmos del conflicto colombiano, una zona donde la ausencia del Estado permitió que la economía ilegal y la violencia fueran las que dictaran las reglas. En esos años se vivieron historias trágicas, asesinatos selectivos, emboscadas en los caminos, desapariciones y amenazas constantes. Las minas se convirtieron en trincheras. Se calcula que entre 1984 y 1990 más de 3.000 personas fueron asesinadas en los que algunos llaman la Tercera Guerra Verde. Los pueblos quedaron divididos. Los niños crecían escuchando disparos y los campesinos temían salir de noche. Quien controlaba la mina, controlaba la región. Y quien se oponía, desaparecía. Era triste, pero era real. El miedo y la desconfianza se convirtieron en parte del día a día, pero al mismo tiempo algunos líderes comunitarios, sacerdotes y habitantes, cansados de la violencia, empezaron a buscar una salida. Y así nació la idea de una paz local, una paz que debía construirse entre quienes habían sido enemigos todo ese tiempo. El Pacto de Paz, cuando el diálogo reemplazó las armas en 1990. Mi nombre es Sara Gómez y les voy a contar el antes y el después del Pacto de Paz de los Esmeralderos en 1990. A finales de los 80 la situación era insostenible, las familias estaban agotadas, la economía local paralizada y la imagen de Boyacá completamente deteriorada. Fue entonces cuando la Iglesia Católica, especialmente a través de sacerdotes como el Monseñor Héctor Gutiérrez, decidió intervenir como un mediador. Tras varias reuniones secretas, finalmente se logró convocar a los líderes de las principales facciones, en el que se encontró que se llevó a cabo una parroquia el 12 de julio de 1990. Allí, en frente de cientos de habitantes, los jefes de los bandos secuestrados dieron la mano y anunciaron el fin de la guerra. Entre los firmantes estuvieron Víctor Carranza y Luis Murcia Chaparro, conocido como el Pequinés. Ambos simbolizaban de los dos bandos, principalmente el conflicto. El acuerdo no fue un documento formal del Estado, sino un pacto moral y comunitario. Los líderes se comprometieron a cesar las hostilidades, permitían la libre circulación y respetaban la vida y trabajar por el desarrollo de la región. Para muchos, este pacto representó el inicio de una era nueva. La violencia disminuyó, las carreteras volvieron a ser seguras y los habitantes perdieron el miedo por primera vez en mucho tiempo. Lograron dormir sin una angustia de qué podría pasar. Aunque no todos los problemas desaparecieron, el acuerdo se convirtió en un símbolo de reconciliación local. Es considerado como uno de los pactos de paz territoriales más importantes de la historia de Colombia, precisamente porque surgió desde la comunidad sin armas, sin el Estado y sin convicción en la política. Este proceso demostró que la paz puede nacer de la voluntad de los mismos actores del conflicto, cuando el cansancio y el dolor superan la condolida y la vergüenza. Sin embargo, con todo proceso de paz no fue perfecto, aunque quedaron heridas abiertas, viejas desconfianzas y estructuras de poder que se transformaron, pero no desaparecieron. Aún así, el occidente boyacense logró cambiar su historia. Yo soy Sara Pilar Ardila Mateus y cerraré este caso con una mirada hacia el presente y una reflexión sobre lo que significa este caso para la paz de Colombia. Hay más de 3 décadas después del Pacto de Otanche. El occidente de Boyacá ha cambiado, pero las huellas del conflicto siguen marcadas en la memoria de su gente. La región ya no vive las guerras abiertas del pasado, pero enfrenta nuevos desafíos sociales y económicos. Según informes recientes, la pobreza multidimensional en municipios como Maripí y Muso sigue siendo alta, y gran parte de la población aún depende de la minería informal. La llegada de empresas mineras más grandes, la falta de control ambiental y la ausencia de proyectos sostenibles han generado nuevas tensiones. Muchos jóvenes ven en la minería su única opción de vida, repitiendo el ciclo de dependencia que comenzó hace más de 50 años. A nivel ambiental, la minería de esmeraldas ha dejado secuelas en el suelo y las fuentes hídricas, pero también hay comunidades que con apoyo institucional buscan transformar esa realidad, creando cooperativas, promoviendo minería responsable y apostándole al turismo sostenible. El gran aprendizaje de este macrocaso es que la paz no se firma solo en los papeles, se construye en la cotidianidad, cuando las comunidades deciden cambiar la violencia por la palabra, la venganza por la reconciliación y la desconfianza por el trabajo colectivo. La historia de los esmeralderos
del occidente de Boyacá nos enseña que no hay paz duradera sin justicia social, sin oportunidades reales para las nuevas generaciones y sin memoria. Hoy, mientras Colombia sigue buscando consolidar la paz en todo el país, este territorio nos recuerda que los grandes cambios empiezan en lo local, que a veces los lugares más pequeños guardan las lecciones más grandes. Por eso, hablar de Boyacá, de sus minas, de su dolor y de su esperanza no es solo recordar un capítulo del pasado, sino también mirar hacia el futuro con la convicción de que la paz, aunque sea difícil, sí es posible. Gracias por acompañarnos por este recorrido de las Esmeraldas y por la historia de un pueblo que decidió brillar, no por la piedra que extrae, sino por la resistencia, la humildad y la decisión de cada una de su gente y por la vida que eligió conservar.